Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Hola, Vero, Romy ahí que prendió la cámara, ¿cómo están? Bien, la clase pasada habíamos hablado de la lactancia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hoy nos tocaba todo lo que es la lactancia vista por diferentes teóricos, ¿sí? Vamos a comenzar por el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, que acá entraría lo que es la etapa oral, que durante el primer año de vida, la boca, digamos, que es la principal fuente de placer para el lactante, es una etapa que en realidad se caracteriza por la satisfacción que el bebé obtiene, podemos decir, el chupar, al succionar, ¿sí? Donde implica esto de los movimientos rítmicos de los labios, de la lengua, del paladar, y la fijación en realidad en esta etapa, o una regresión, digamos, de esta etapa, puede llevar a una dependencia por ahí del niño exagerada, ¿sí? A comportamientos en la vida adulta, como por ejemplo el fumar, por ejemplo el comer en exceso, por ejemplo el tema de morder objetos, ¿sí? Yo tengo un videíto que también ustedes lo van a tener en el campus virtual, que quiero que compartamos la primera parte, ahí se los coloqué para que lo podamos escuchar y ver. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. Bien, vamos a dejarlo ahí, porque la otra parte la vamos a ver después, ¿sí? Ahora, con respecto al desarrollo psicosocial de Erikson, entraría en la etapa de lactancia, lo que sería confianza versus desconfianza, donde en realidad en esta etapa los infantes, ¿qué hacen? Aprenden sobre la confiabilidad de su entorno a través de esos cuidados que va a recibir. Entonces, si sus necesidades por ahí son satisfechas, ¿sí? Desarrollan todo lo que sería una sensación de seguridad y de confianza en el mundo, y lo contrario, si su entorno, digamos, inconsistente, es un entorno amenazador, lo que podría desarrollar es lo que sería desconfianza y una visión negativa de la vida. Para esto también tenemos el videito que lo vamos a también compartir. Ahí lo compartimos, la primera partecita. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1.
Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. Bien, hasta ahí vamos a presentar. No quiero adelantarme con el video porque si no les paso todo el video y va con respecto también a las otras etapas. De igual manera en el campus lo tienen completo a los videos para que lo vean completito. La otra es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, ¿sí? Que acá tenemos todo lo que entraría en lo que es el estadio sensoriomotor, ¿sí? Que según Piaget, la primera etapa, digamos, del desarrollo cognitivo implica que el niño aplica todas sus capacidades innatas, ¿sí? Lo que es la succión, lo que es la presión, en variedades de actividades, no solamente cuando toma el pecho. Entonces, el lactante, ¿qué hace? Disfruta metiendo objetos en su boca, ¿sí? Y ahí comienza a organizar todas sus experiencias en esquemas. ¿Qué sucede al final de esta etapa? Adquiere el sentimiento ese de permanencia del objeto. ¿Qué significaría eso? Que entienden que los objetos continúan existiendo incluso cuando ellos no lo ven a la vista, ¿no? Entonces, también tenemos la pequeña parte de este videíto de Jean Piaget, que también se los voy a compartir. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensoriomotriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensoriomotriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensoriomotriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa. Bien, con eso nosotros terminaríamos lo que sería lactancia. Vamos a comenzar a hablar de lo que sería la infancia ahora, ¿sí? Vamos a empezar por lo que se llama o se denomina infancia temprana, que va de los 2 a los 6 años, ¿sí? Durante esta infancia en realidad temprana, los niños que experimentan cambios que son significativos. Ni hablemos de las habilidades físicas, de las habilidades motoras, cognitivas, de las habilidades lingüísticas, ¿sí? También entre los 2 y los 6 años, el cuerpo infantil cambia de tamaño, cambia de forma, cambia de proporción, ¿sí? Acá los cartílagos ya se vuelven o se convierten en tejidos óseos, el cuerpo pierde esa apariencia de bebé, se vuelve más alto, se vuelve más esbelto, ¿sí? Hay un rápido también desarrollo del cerebro, que eso le permite lo que es un aprendizaje
perdón, más complejo, ¿sí? El refinamiento también de las habilidades gruesas, de las habilidades motoras gruesas, perdón, y habilidades motoras finas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que la cabeza al nacer representa un cuarto del total corporal, ¿sí? Acá se ajusta a un octavo del tamaño del cuerpo a los 12 años, ¿sí? También obviamente que nuestras piernas también aumentan de longitud, ¿sí? Bien, de igual manera, a ver, cada niño, ¿sí? Cada niño crece de acuerdo a su herencia genética, crece de acuerdo a su nutrición, crece de acuerdo a sus oportunidades de jugar y de ejercitarse, ¿sí? Bien, y también hay diferencias de género, ¿sí? En todo lo que es las pautas y las tasas de crecimiento, ¿sí? Que son un poquito insignificantes, se dice, en lo que es la niñez temprana, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero durante esos años, los niños saludables, obviamente, ganan un promedio anual de 2 kilos, ¿sí? Y crecen aproximadamente o alrededor de 7 centímetros, ¿sí? Y también debido a esto de los cambios en las proporciones corporales, los niños sostienen una mayor proporción del peso en la parte superior del cuerpo, que eso afecta el equilibrio, ¿sí? Creo que muchos de los que hemos tenido niños se habrán dado cuenta que a los 3, 4 años, 5, se veían cayendo y decíamos, uy, qué torpe, qué bruto. No, es por esta razón, ¿sí? Que la proporción del peso en la parte superior de su cuerpo es mucho más mayor, entonces eso afecta a lo que es su equilibrio, ¿sí? Durante ya los años de escuela, el centro de gravedad ya va descendiendo a todo lo que es la región pélvica, ¿sí? Conforme a que va aumentando su estatura, se le va facilitando el tema del equilibrio, se le va facilitando el tema de la coordinación, ¿sí? Como les dije antes, acá los huesos se comienzan a crecer, se endurecen, se transforma todo lo que es el tejido suave o cartilaginoso en tejido óseo, ¿sí? También todo lo que es el cerebro y el sistema nervioso central crecen, ¿sí? Que eso también le permite mucho lo que es el control de movimientos corporales, ¿bien? Habilidades específicas que se localizan en uno de los hemisferios en realidad cerebrales, ¿bien? El desarrollo infantil en la primera infancia es un proceso que es muy dinámico, que es complejo, ¿sí? Donde también acá el contexto social y las experiencias adecuadas son esenciales para un desarrollo saludable, ¿sí? Durante los años, digamos, preescolares, los niños que desarrollan tanto habilidades motoras finas como gruesas, ¿sí? Bien, y todo lo que son las condiciones óptimas para el aprendizaje, la preparación, las actividades, la atención, la retroalimentación, bien. También entre los 2 y los 6 años, los niños que desarrollan la capacidad de representación simbólica, que eso en realidad les permite, transformar hechos, objetos, personas, ¿sí? Físicas, digamos, en símbolos mentales, ¿sí? Y eso que hace que todo su proceso de pensamiento sea más complejo, ¿bien? Y les va a permitir desarrollar todo lo que son los conceptos, como por ejemplo, el orden cronológico del pasado, del futuro, ¿sí? Bien. De igual manera, siguen teniendo un poco de dificultad con el tema de la clasificación del tiempo, de las secuencias, de las relaciones espaciales, ¿sí? Pero ya lo van adquiriendo, ¿sí? Tienen pensamientos en esa edad entre los 2 y los 6 años que es concreto. Lo que se le dice al niño
es lo que se le dice, no se lo cambien. No le hablemos en doble sentido porque no lo entienden. ¿Sí? Es irreversible, es egocéntrico, es centrado. ¿Bien? En cuanto, por ejemplo, a ver, a lo que sería la memoria. Ellos a esa edad son muy buenos reconociendo, pero son malos recordando. ¿Sí? Ellos en realidad que poseen estrategias de memorización elementales, relacionado con la secuencia, con la función y con el significado. Lo que serían las habilidades lingüísticas se van incrementando, obviamente, significativamente, ¿sí? Que eso está influenciado mucho por lo que es el contexto social, está influenciado también por la clase socioeconómica y está influenciado por la pertenencia a un grupo étnico, ¿sí? A ver, los niños a través de lo que sería el lenguaje asimilan valores sociales. La cortesía, la obediencia, el respeto, el reconocimiento a la autoridad. ¿Bien? Por eso los niños a esta edad, entre los 2 y los 6 años, pasan por procesos importantes de socialización. ¿Sí? Ellos necesitan aprender a controlar sus emociones. Y como yo siempre digo, a ver, ¿cómo un niño va a controlar o a entender sus emociones si no sabe cuáles son las emociones? Somos los adultos los que debemos enseñarle a un niño qué son las emociones, cuáles son las emociones, cómo se expresan las emociones y cómo controlar y balancear las emociones. ¿Sí? Ellos también, ¿qué necesitan? Balancear la autonomía y la independencia, ¿sí? Con el amor que reciben de sus padres, de sus cuidadores. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la socialización en realidad, ¿qué enseña? Enseña a los niños a canalizar todos sus sentimientos agresivos, ¿sí? Ya sea, a ver, imitando o ya sea identificándose con los padres o con los cuidadores. ¿Bien? Y también ellos aprenden comportamiento de sus pares, ¿sí? Y en ausencia de amigos tenemos los compañeros imaginarios, ¿sí? Que también pueden servir para adquirir habilidades sociales. ¿Bien? Después tenemos todo lo que es el desarrollo de la niñez media, que va de los 6 a los 12 años, que acá tenemos el juego. El juego es fundamental durante la niñez media, chicos. ¿Sí? Que le permite al niño el juego, practicar y desarrollar todas sus capacidades cognitivas, lingüísticas, psicomotoras, ¿sí? Siempre que sea en una atmósfera de expansión libre, ¿sí? A través del juego también los niños adquieren empatía, reglas, aprenden a distinguir lo real de lo simulado, aprenden comportamientos adecuados, ¿sí? Entre otras habilidades. ¿Bien? Durante esta niñez media de los 6 a los 12 años, también afinan y adquieren nuevas habilidades motoras, ¿sí? Porque se vuelven más independientes, ¿sí? Aprenden, a ver, a andar en bicicleta, a nadar, no sé, a jugar al básquet, a bocar la pelota en la canasta, a escribir, a tocar instrumentos musicales, ¿sí? Etcétera. Entonces los deportes en equipo también juegan un papel muy importante en esta etapa, ¿sí? Con respecto al crecimiento físico, que ya lo veníamos nombrando en las anteriores, así que en este no lo vamos a pasar de largo, en la línea media, el crecimiento es más lento, ¿sí? Y se regula en comparación con los primeros años de vida. Por ejemplo, a ver, a los 6 años, los niños pesan alrededor de 20 kilos, miden aproximadamente 1 metro, ese crecimiento estable persiste un poco hasta la adolescencia,
lo que es el tiempo y lo que es el grado de crecimiento varían a diferentes factores, ¿sí? Como les dije antes, la genética, el género, eh, los factores nutricionales, los factores ambientales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hasta los 9 años regularmente las niñas suelen ser más bajas, pesar menos que los niños. Pero luego, ¿qué pasa con las niñas? Su crecimiento se acelera debido a los cambios hormonales, ¿sí? Todos sus músculos también se alargan, se fortalecen, perdón, ¿sí? Aumenta todo lo que es el vigor, aumenta todo lo que es la resistencia, los huesos crecen, los huesos se endurecen, ¿sí? Por eso muchos a esta edad, a ver, pueden tener dolores nocturnos, ¿sí? O lo que se llama agarrotamiento. ¿Bien? Después ustedes saben que a partir aproximadamente de los 6, 7 años también comienza a perder todo lo que son los dientes de leche, aparece todo lo que son los dientes permanentes, los niños también continúan adquiriendo fuerza, velocidad, coordinación, control, ¿sí? A ver, al, al iniciar, podemos decir, la educación formal, sería la educación primaria, los niños ya tienen establecidas diversas capacidades locomotoras, correr, saltar, ¿sí? Luego al inicio de la pubertad, los niños y las niñas varían obviamente sus habilidades, según las expectativas acá sociales. Las niñas suelen sobresalir en actividades por ahí consideradas, entre comillas, femeninas, mientras que los niños en actividades, entre comillas, más masculinas, y todo lo que es las habilidades motoras finas se desarrollan rápidamente durante el sexto y séptimo año, ¿sí? Algunos niños pueden dominarla igual muchísimo antes, a los 8 años más o menos. ¿Bien? En lo que es esta infancia media, de los 6 a los 12 años, la salud es un factor crucial en el desarrollo físico durante todo este periodo. ¿Sí? Ustedes saben que una persona, un niño en este caso saludable, es mucho más capaz de participar en actividades físicas, en actividades sociales, en actividades cognitivas. ¿Sí? Bien. Ellos durante esta etapa, a ver, los niños entran en el periodo de operaciones concretas según Piaget, ¿sí? Que es una etapa donde desarrollan la capacidad de inferencias lógicas, o sea, pueden hacer inferencias lógicas y reflexionar sobre ciertas transformaciones físicas, ¿sí? Pueden realizar también operaciones mentales reversibles, ¿sí? Formular hipótesis, pueden especular sobre personas, sobre objetos, sobre sucesos, ¿sí? También los niños y niñas, hablo en general, ¿no? Aprenden diversas estrategias de memorización, todo lo que sería ver el repaso, los guiones, la organización, la imaginación, la recuperación, ¿sí? Y conforme a mejorar todas sus habilidades verbales, también aprenden a leer, a escribir, ¿sí? Todos sabemos que por ahí el ingreso a la escuela presenta muchos retos, ¿sí? Y no solamente nosotros como adultos responsables de esos niños, sino los maestros deben colaborar con ellos para fomentar todo lo que es el pensamiento crítico, las habilidades de reflexión, ¿sí? En lugar de centrarse muchas veces en solo la memorización.
¿sí? También tenemos todo lo que es el desarrollo de la autonomía, que es crucial durante esta etapa, ¿sí? Porque acá los niños desarrollan un buen sentido de autoestima si sus padres o si sus cuidadores y sus compañeros piensan bien de ellos, ¿sí? Y acá la familia es uno de los contextos más importantes para el desarrollo de la autoestima. ¿Bien? Después, también con respecto a todo lo que es la cognición social, ahí incluimos todo lo que es la inferencia social, que sería todo lo que es conjeturas o supuestos sobre los sentimientos de los demás, esto ellos ya lo pueden realizar, la comprensión también de las reglas de justicia, de respeto, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el juicio moral, o sea, ese proceso de tomar decisiones sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí? Que ahí se avanza en todo lo que son las etapas de Piaget, que después lo vamos a ver, ¿sí? También durante esta etapa, las amistades sirven de muchísimos propósitos, ¿sí? Uno, para el aprendizaje de conceptos, otro, las habilidades sociales y la elaboración de la autoestima, ¿sí? Por eso los grupos de compañeros se vuelven muy importantes, ¿sí? Y también se vuelve importante la posición de cada niño dentro del grupo, ¿sí? Todos los niños por ahí que son entusiastas, que son cooperativos, que son sensibles, son los que suelen ser más populares, ¿sí? Mientras que los niños por ahí indiferentes suelen ser menos populares, ¿sí? Y eso afecta su autoestima, ¿sí? Ahora, con respecto a la infancia vista por diferentes teóricos, comenzamos por el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, que acá abarcamos desde la etapa anal, ¿sí? Hasta la etapa fálica, ¿tá? Se me había ido de la memoria, perdón. La etapa anal, durante este segundo año de vida, según Freud, el niño comienza a obtener placer con la expulsión de las heces, ¿sí? Donde acá hace al ano la principal fuente de placer y conflicto también potencial. Es una etapa que representa el primer intento del niño, podemos decir, por convertir una actividad involuntaria en voluntaria, ¿sí? Y Freud identificó dos respuestas posibles. Una de las respuestas es la anal retentiva, que sería la retención de heces, ¿sí? Cuando uno retiene las heces, que eso puede llevar a el niño tener un carácter obstinado, un carácter avaro, y la otra es la anal expulsiva, ¿sí? Donde la expulsión de las heces, en este caso, se hace en momentos inapropiados, en cualquier lugar, ¿sí? Que eso puede originar desorden, berrinches, rabietas, crueldad, destrucción, ¿sí? Entonces Freud consideraba que la resolución en realidad satisfactoria de esta etapa, enseñando al niño el control de lo que es esfínteres, es crucial para el desarrollo de una personalidad creativa y productiva, ¿sí? Por eso creo tanto en esto de que al niño no hay que obligarlo por comodidad de los padres, más que nada, a dejar el pañal, sino que cada niño tiene su momento y va a dejar el pañal según, ¿sí?, su crecimiento. Y también tenemos la etapa fálica, que es entre los 3 y los 5 años, donde acá la libido se centra en los genitales, ¿sí? Y el niño obtiene placer, ¿sí?, con lo que es la exploración de masturbadora, se llama, que Freud escribió en realidad dos complejos en esta etapa. Uno es el complejo de Edipo, ¿sí?, que en los niños el deseo de poseer a la madre y eliminar al padre, acompañado de lo que es el temor de castración.
y la identificación con el padre ayuda a resolver ese conflicto. Y el otro es el complejo de Electra en las niñas, donde la envidia del falo, el pene, lleva a una identificación inicial con la madre, ¿sí? Seguida de un deseo, podemos decir, de poseer al padre. Entonces, la identificación con la madre y el deseo de tener un hijo compensan la ausencia de lo que sería el falo, el pene. ¿Sí? Nuevamente les voy a compartir pantalla para que escuchemos de Sigmund Freud. Ahí está. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esa etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital. Bien, hasta ahí vamos a charlar. Ahora, con respecto a Erikson, ¿sí? Con el desarrollo psicosocial, tenemos lo que es autonomía versus vergüenza y duda, que en realidad durante esta etapa los infantes que descubren su propio cuerpo, ¿sí? Descubren cómo controlarlo. Entonces, ellos exploran la alimentación, exploran el vestirse, las funciones de excreción, todo lo que serían las nuevas formas también de moverse. Y según Erikson, si tienen éxito en estas actividades, adquieren ellos un sentido de confianza, un sentido de autocontrol. ¿Sí? En cambio, si fallan continuamente y son castigados, ¿sí? Pueden desarrollar vergüenza y dudas sobre sí mismos.
Después tenemos lo que es iniciativa versus culpa, donde los niños comienzan a explorar más allá de sí mismos, ¿sí? Descubriendo, digamos, cómo funciona el mundo y cómo pueden influir en el mundo, ¿sí? Entonces, si sus actividades y exploraciones son efectivas, desarrollan un fuerte sentido de iniciativa. En cambio, si son criticados, si son castigados, pueden sentirse culpables por sus acciones, ¿sí? Y también con respecto a Erikson y al desarrollo psicosocial, tenemos lo que es industria versus inferioridad, ¿sí? Donde acá los niños desarrollan numerosas habilidades y capacidades en la escuela, en casa, con sus pares, ¿sí? Y todo lo que es el desarrollo realista de esas capacidades enriquecen todo el sentido del yo de él, ¿sí? Entonces, al compararse con los demás, se vuelve importante, ¿sí? En cambio, una autoevaluación negativa puede ser especialmente dañina, ¿sí? Entonces, por eso también les voy a compartir, ahí está, la partecita del videíto de Jean Piaget, no, perdón, de Erikson, perdón, me equivoqué yo. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa, probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Bien. Por último, tenemos lo que es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que vamos a charlar de el estadio preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años, que es una etapa donde los niños están orientados hacia la acción, ¿sí? Y todo su pensamiento está ligado a la experiencia física y también a la experiencia perceptual, ¿sí? Pero más allá de eso, sus capacidades de recordar y de anticipar, obvio que van creciendo, ¿sí? Comienzan a utilizar también los símbolos para representar todo lo que sería el mundo externo, ¿sí? Uno del ejemplo, podemos decir, más obvio es la representación del lenguaje, ¿no? ¿Sí? Los niños empiezan a usar, digamos, palabras para representar objetos, ¿sí? Y es una etapa, el estadio preoperacional, perdón, es una etapa donde tiene características, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el egocentrismo es uno de ellos, ¿sí? Los niños en esta etapa son extremadamente egocéntricos, ¿sí? Lo que significa que no pueden distinguir entre su persona y el mundo externo. A ver, los niños en esta etapa no pueden ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Ni asumir todo lo que serían sus perspectivas, tienden a concentrarse en un solo aspecto,
¿sí? De un hecho o de un objeto que le atrae su atención, pudiendo ignorar todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pueden enfocarse, no sé, en el color de un objeto sin importarle o sin considerar el ancho, la altura, la forma, ¿sí? Bien. También los niños a esa edad no pueden rehacer mentalmente el camino que los lleva a una conclusión, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un niño de 4 años, ¿sí? Reconoce que tiene un hermano, pero no puede entender que su hermano también tiene un hermano, ¿sí? Como les dije antes, a ver, generalmente son egocéntricos, ¿sí? Pero más allá de eso, en ciertas circunstancias, por ejemplo, los niños de 4 años pueden tener en cuenta las perspectivas ajenas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pueden elegir regalos de cumpleaños apropiados, por ejemplo, para su madre, ¿sí? A ver, y todo en lo que es los experimentos y lo que se ha observado en los niños pequeños es que pueden identificar cambios en objetos, al sumar, al restar, pero se confunden también muchas veces si cambia el color, la forma de los objetos. ¿Bien? Y luego, sí. Geraldine, ¿querías decir algo? Sí, decime. No asimilan y no logran acomodar sus ideas dentro de la cabecita de ellos. Exacto. Bien, gracias por tus palabras más simples. Bien, exactamente, exactamente. Y después también tenemos, con respecto al desarrollo cognitivo de Jean Piaget, lo que sería el estadio de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años aproximadamente, donde acá los niños, digamos que adquieren una mayor flexibilidad de sus pensamientos, ¿sí? Pueden rehacer pensamientos, podemos decir, ¿sí? Corregirse, comenzar de nuevo si es que es necesario, ¿sí? También ellos acá ya pueden, digamos, considerar más de una dimensión de un problema a la vez, ¿sí? Tenemos todo lo que es el pensamiento lógico, ¿sí? Aunque ellos abordan los problemas con mucha lógica, sus pensamientos siguen siendo concretos. Entonces pueden manipular o imaginar cosas concretas, ¿sí? Y Jean Piaget realizó un experimento con niños de distintas edades, ¿sí? Donde utilizó una caja con 20 cuentas de maderas, ¿sí? De las cuales 2 de esas 20 eran blancas y el resto era de un colorcito marroncito, ¿sí? Y preguntó si las cuentas blancas o las cuentas marrones, ¿sí? Formarían, preguntó si las cuentas blancas, ¿sí? O las cuentas, en este caso marrones, formaría el collar más largo. Entonces, los niños de aproximadamente 7 años decidieron que había obviamente muchas más cuentas de color marrón. Ignoraron, ¿sí?, de que todas las cuentas en realidad eran de madera, ¿sí? No importaba si estaban pintadas de blanco o si estaban pintadas de marrón. En cambio, los niños mayores se rieron, ¿sí?, de esa pregunta porque sabían que todas las cuentas en realidad eran de madera. Entonces, con todas las cuentas podían formar un collar, ¿sí? Y después también teníamos lo que es el desarrollo de la teoría de la mente, que según Piaget, hacia los 10 años, los niños pueden deducir lo que otra persona está pensando o sabe, ¿sí? O sea, y también se dan cuenta de lo que los demás pueden deducir de ellos, de lo que ellos están pensando, ¿sí? Esa es una capacidad de entender las perspectivas ajenas, ¿sí? Que es un avance bastante significativo en todo lo que es su desarrollo
cognitivo. ¿Sí? Bien, también les voy a compartir la partecita del videíto. Yo voy a ir un poquitín más atrás, a ver, ahí. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con su significado. Se me cortó internet. A ver. Se me tildó. Oh. Denme un segundo y lo voy a reiniciar. A ver si... Cuando queremos ganar dinero por... A dejar de compartir un segundo. A ver. Un segundo, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a compartir de nuevo. Se me tildó el video. No vale. Simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, Estoy hablando con el micrófono apagado. Digo que hasta ahí nomás porque si no me entro en la adolescencia.
Bien, me falta que charlemos de, bueno, soy mala con los apellidos, pero nos falta el desarrollo de la moral de Wahlberg, que en realidad acá entraría el nivel premoral, que en realidad está dividido en etapas. Tenemos la etapa 1, que es la orientación en función de la obediencia y el castigo, donde acá lo correcto se define por evitar romper, digamos, las reglas, ¿sí? Para poder eludir ese castigo. Se evita todo lo que es el daño físico a la persona, todo lo que es el daño físico a la propiedad, y después tenemos la etapa 2, que es el propósito de intercambio instrumental, donde acá las normas se siguen solo cuando hay un beneficio personal inmediato. ¿Sí? En realidad se actúa para satisfacer los propios intereses y se permite que los demás hagan lo mismo. Luego entraríamos en lo que es el nivel convencional, que sería la etapa 3, que abarca lo que es acuerdo y conformidad, ¿sí? Donde acá lo correcto se define por vivir según lo que las personas cercanas esperan, ¿sí? Entonces, ser buenos es importante y uno que busca la aprobación de los demás. Luego está la etapa 4, que es el convenio social y conflicto, que acá al cumplir con los deberes reales, ¿sí? A las cuales se ha accedido, tiene que ver todo con las leyes que deben defenderse, ¿sí? Y todo eso nos va a ayudar a contribuir a la sociedad, al grupo, ¿sí? A la institución en lo que es correcto. Y luego tenemos lo que es el nivel de principios, que sería la etapa 5 y la etapa 6. En la etapa 5 es todo lo que es contrato social y mantenimiento del sistema, ¿sí? Que acá se reconoce que las personas tienen una variedad de valores, tienen una variedad de opiniones, y que la mayoría de los valores y las reglas son relativos al propio grupo, ¿sí? Pero que deben respetarse. ¿Por qué? Porque contribuye a todo lo que es el contrato social, ¿sí? Entonces tenemos algunos valores y algunos derechos, como la vida, como la libertad, que deben respetarse en cualquier sociedad, sin importar, digamos, lo que la mayoría piense o opine. Y la etapa 6, que son los principios de la ética universal, ¿sí? Que en realidad siguen principios éticos elegidos por uno mismo, ¿sí? Donde acá las leyes y los acuerdos sociales son válidos, ¿sí? Porque se basan en esos principios, y cuando las leyes violan esos principios, se actúa conforme a los principios universales de la justicia. Por eso hablamos de la igualdad de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas, que son fundamentales, ¿sí? Y también tengo un videito que no se lo subí al campus virtual, pero se los voy a compartir ahora y después se los voy a subir al campus virtual, con respecto a el desarrollo de la moral, que también es de la misma autora que le vengo compartiendo los videitos el día de hoy, que es muy lindo y muy fácil de entender. Así que se los comparto y después con eso terminaríamos la clase de hoy. La clase que viene seguimos con lo que es adolescencia, para luego entrar a adultez y luego a lo que es vejez, ¿sí? Bien, ese videito les quería compartir, justo también se los compartí en el campus virtual, que no estaba, perdón, no estaba colocado, ahí ya se los coloqué en el campus virtual. Tienen en realidad todos los videos de tanto de Freud como de Piaget como de Erikson, y le acabo de colocar el último de desarrollo moral. Entonces, la próxima semana nosotros vamos a continuar con lo que es, como les dije antes, adolescencia, adultez y vejez, ¿sí? Ahora, sin más de mi parte que decir, no sé si alguien quiere
acotar o tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos hasta el momento, antes de retirarnos, ¿o no? No, profe, son bastante claros los videitos. Sí, Muy son lindo. hermosos, por eso, y son de la misma autora y me encantaron cuando los encontré ya hace unos años atrás y bueno, ahora lo implementé que se los coloco en el campus virtual también para que les ayude a ustedes por ahí a reforzar. ¿Por qué vemos todo esto de lo que tiene que ver con el desarrollo en realidad o las etapas del desarrollo humano? Para que ustedes también sepan, ¿sí? Y tengan este poder de, como decimos nosotros, de observación cuando notamos que algo no está dentro de, entre comillas, lo voy a decir, normal en un niño, ¿sí? Así que la clase que viene, adolescencia, adultez y vejez, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Gracias, como vienen haciéndolo por los 5 minutitos que me aguantan al principio, que termino con el otro curso. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao.